Muy buenos días, Dios te bendiga y que puedas en este día estar con gozo en la presencia del Señor, dándole a Él la gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y esto lo vemos claramente manifestado en la palabra de Dios y precisamente es el tema del que estaremos hablando en esta escuela de crecimiento espiritual para este domingo 4 de julio del 2021. Recuerda, estamos en segundo libro de los Reyes, nos faltó un pedacito del capítulo 6 y vamos a ver eso, el 7 y el 8, y también hay un pedacito del 8 ahí al final, lo de Ocosías, que no lo vamos a ver hoy porque está más bien ligado con lo que veremos la próxima sesión, la próxima clase. Entonces, pues comentaba yo, decía que Dios es bueno y para siempre es su misericordia y ese es el enfoque en el que veremos, estudiaremos hoy todos estos sucesos que están aquí narrados en segundo libro de los Reyes y también vamos a tomar por ahí el capítulo 21 de segundo libro de las Crónicas en la parte final. Y el título que tenemos en esta ocasión es Un Dios asombroso y un pueblo inmerecedor. Repito, un Dios asombroso y un pueblo inmerecedor. Tenemos un Dios tan grande en poder, tan grande en maravillas, en autoridad, en soberanía, pero al mismo tiempo es un Dios tan grande en misericordia, en gracia, en favor, en perdón. Tan grande es nuestro Dios. Y el mirar estos capítulos y el mirar las circunstancias actuales, no pude evitar dejar de pensar en la gracia del Señor y en todo lo que recibimos de parte de Él sin merecerlo. Empezando por la propia salvación, porque Cristo, siendo justo, murió por nosotros injustos para llevarnos a Dios. Pero son tantas cosas en toda nuestra vida que no merecemos que Dios haga por nosotros, que no merecemos que Dios nos las dé. Sin embargo, Él lo hace. Y eso llena mi corazón de gozo, pero al mismo tiempo reflexiono y me duelo en pensar que somos muy ingratos con el Señor, porque cuando miramos las situaciones adversas, cuando miramos las cosas difíciles, como están sucediendo ahora, como veremos en estas lecciones, nos enojamos, le reclamamos al Señor, le echamos la culpa, pensamos que Él no está ahí, pensamos que Él no nos oye, que Él no está pendiente de sus hijos, de su pueblo, pero nada de eso es verdad. El Salmo 121, que yo repito todas las mañanas y lo hago con fe, no como una vana repetición, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El que guarda a su pueblo, porque tú y yo somos su pueblo. Continúa este salmo diciendo: Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Que esto sea para fortalecer tu fe y quizá una manera también de salutación. Yo les bendigo con esas palabras. Y como puedes ver, me conmuevo en mi corazón de saber y conocer al único Dios, a nuestro amado Salvador Jesucristo, y poder estar en comunión con su Espíritu Santo. ¿Qué más podemos desear en esta tierra? Es tu presencia, Señor, lo más deseable. Te damos gracias, Señor, y yo anhelo cada día más tu venida. Ven, Señor Jesús, anhelamos estar contigo para siempre. Gloria a Dios. En esta clase, en este estudio de segundo libro de los Reyes, vamos a los capítulos, parte final del 6, 7 y 8, y tenemos 4 secciones. La primera, con respecto al sitio de Samaria hecho por los sirios y el hambre terrible que vino en ese momento por causa del sitio en esta ciudad. Después, la segunda parte, vamos a ver un asunto breve con respecto a la tsunamita, aquella mujer
de esta población de Isaacar, conocida por Eliseo. La tercera sección, un cumplimiento de una palabra profética que Dios había dado a Elías, con el nombramiento de Hazael o Asael como rey en Siria. Está ese asunto ahí también. Y finalmente vamos a ver la sección del reinado de Joram, pero de Joram de Judá, en el sur, el hijo de Josafat. Vamos leyendo y explicando cada una. Hoy me voy a mantener mucho en el contexto. Tengo interés de hacer un poco más breve esta clase que las anteriores, porque deseo que en los cultos dominicales, los cuales pues yo tengo esa esperanza que sigan en los hogares levantando culto y adoración al Señor, hoy participes de la Cena del Señor. Hoy es primer domingo de mes. Recuerda que esto está grabado ahí al final de la predicación. Entonces quiero ser más breve para que el día de hoy en el culto puedas escuchar esta clase, escuchar la predicación, además de las alabanzas y oraciones que tú levantes al Señor ahí en casa, y después de la predicación puedas participar de este hermoso memorial anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a 2 de Reyes capítulo 6, versículos 24 al 33, leemos completo. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo: así me haga Dios y aún mañana, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Seguimos leyendo, no dije que leeríamos el 7, pero sí leemos todo este. 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y hasta aquí nos detenemos un momentito. Entonces leí del 6:24 al 7:2. Muy bien. Recuerda, y si lo lees ahí un poquito arribita, en el 6:23 y 22, el rey de Siria, Ben-Hadad, había enviado a su ejército a Dotán contra Eliseo, y él había, en un portento de parte de Dios, cegado a todos y los había conducido hasta Samaria, en donde les había Dios abierto los ojos para que ellos miraran dónde estaban, y en lugar de matarlos, como sugería el rey Joram de Israel, pidió pan y agua para ellos Eliseo, y los envió de vuelta a su señor, a Ben-Hadad. Entonces, yo comentaba la vez pasada que el corazón de Ben-Hadad estaba endurecido por todas las cosas que habían sucedido, desde la sanidad de Naamán, la revelación de los planes y lo que Eliseo había hecho en Dotán, y este acto de misericordia no habían sido suficientes en el corazón de Ben-Hadad para que él quitara esa dureza de su corazón. Sin embargo, aquí miramos que por causa de esto, ahí dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad vuelve a juntar a todo su ejército, y quizá en un acto de venganza contra Samaria, porque ahí es donde Eliseo abrió los ojos de su ejército, del ejército de Ben-Hadad,
pues entonces dice que viene contra Samaria y sitian la ciudad. Y usualmente en las guerras, cuando sitian una ciudad, pues es para cortar los recursos. Tapan las fuentes de agua, los ríos que corran hacia una ciudad, cierran los caminos, no entra nada, no sale nada. Entonces, pues ¿qué viene? Evidentemente, escasez y hambre, y eso fue lo que sucedió en Samaria. Por causa de este sitio vino gran hambre, es una estrategia de guerra, pues los encerramos y que se mueran allá adentro. Entonces, no es un ataque, sino un sitio, se llama eso. Y nos da a entender el versículo 25, pues que el dinero no valía nada, porque la cabeza de un asno, que no era algo con lo que se comerciara normalmente o que fuera algo que normalmente habíamos mencionado que se utilizara, digamos, para comer, pues aquí eso es lo que vendían, cabezas de asno y estiércol de palomas para usar en la cocina. Está terrible este asunto. Y el dinero devaluado, porque la cabeza de asno, dice, se vendía por 80 piezas de plata y el estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Entonces, no era una cuestión de que alguien tuviera dinero, sino de que no había recursos. Y esto es una forma de escasez. Yo siempre le doy gracias a Dios que en los supermercados hay abasto, hay suficiente para comprar, porque a veces decimos no alcanza para comprar, pero peor aún cuando dijeras tengo para comprar, pero no hay que comprar. Situación que viven en países, por ejemplo, como Venezuela, que a veces tienen que hacer colas afuera de donde venden para ver si logran conseguir algo de comida o de bienes o de enseres. Entonces el dinero, pues aunque lo tuvieras, no sirve de nada, y esto es una cosa terrible de experimentar. Y bueno, comentaré más adelante, pero yo pienso que todo esto trajo un quebrantamiento en la gente de Samaria, en la gente de Israel, que hizo que Dios obrara. Pero ahorita comentamos todo esto. Y entonces el rey de Israel, Joram, se paseaba por el muro y una mujer le grita y le muestra un escenario que es terrible y dolorosísimo, y no recuerdo yo en la palabra haber leído hasta esta ocasión. Sé que en el libro de las Lamentaciones está escrito, en Jeremías, este tipo de asuntos, pero eso es posterior a este tiempo, y creo que es la primera vez que leemos que la gente llegaba al punto de comer a sus propios hijos. Qué tremendo, cuánto tiempo habría pasado, qué hambre tan espantosa vivirían que estaban practicando este tipo de cosas. Pero en Deuteronomio 28 y 29, donde están escritas las bendiciones y las maldiciones, podemos leer que este tipo de cosas Dios las había advertido y les había dicho que aún llegarían a ese tipo de situaciones extremas y de decisiones terribles por causa de la desobediencia y del pecado. Y el pecado de Israel, de sus reyes y del pueblo de Israel, pues había llegado al punto en que Dios había permitido la incursión de Siria para que el pueblo sufriera este castigo por causa de la desobediencia y el pecado. Pero recordamos lo que dice en Habacuc 3, que el Señor en medio de la ira se acuerda de la misericordia. Y yo creo que aún en un pueblo, en una ciudad que no buscaba a Dios, que lo había abandonado, que se había vuelto de él, que adoraba becerros de oro, que estaba viviendo como las demás naciones muchas cosas y olvidándose de la ley de Dios y no guardan sus mandamientos, pues yo creo que había clamor y había dolor, y Dios no ignora el clamor y el quebranto del corazón. Y entonces vino y respondió, lo cual ahorita leeremos más adelante, veremos que Dios obró. Y es terrible la situación que le plantea. El rey estaba ya no confiando, con una falta de fe y sin confiar en Dios, porque él dice, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Es verdad, el hombre no puede hacer nada en comparación de lo que Dios puede hacer, pero él tenía que creer que Dios podía salvarles, y él aquí ya estaba mirando, Dios no nos salva, Jehová no nos salva, ¿verdad? Y a veces así expresamos, así somos con el Señor. No queremos tus mandamientos, pero queremos tu salvación. Y usualmente el que tiene ese pensamiento, cuando no mira que la situación cambia, pues su corazón se endurece. Que no sea tu corazón en medio de las circunstancias duras.
no endurezcas tu corazón, sino cree que en Jesucristo, en Dios, en Jehová, está la salvación, porque esto es verdad, como te lo dije en el Salmo 121. Entonces, bueno, ya comenté la situación de lo que hacían, comieron el hijo de una y la otra mujer al otro día escondió a su hijo, pero el rey, más que juzgar este asunto en particular, se quebrantó al mirar esto, rasgó sus vestidos y todos miraron que abajo traía él ya puesto cilicio, esa tela incómoda que se usaba a manera pues de una señal precisamente de dolor, de humillación, de arrepentimiento, si fuera el caso, ¿verdad? Aunque miramos que este rey pues era duro de corazón, y cuando él oye esto, decide buscar a un responsable y dice, pues la cabeza de Eliseo por todo esto que está sucediendo. Así me haga Dios y aún mañana, dice el 31, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Entonces, como diciendo, esto es culpa de Eliseo, él hizo esos milagros, él trajo a ese ejército aquí, él los soltó, a lo mejor echándole la culpa, si los hubiéramos matado, Ben-Hadad no tendría ejército. O sea, entendiendo mal las cosas, examinándolas mal este rey y poniéndose en contra de Eliseo, cuando miramos que Eliseo le había salvado la vida por la revelación de Dios muchas veces, ya había sido en algún sentido cercano y quizá consejero para él, pues ahora en contra del siervo de Dios. Eliseo dice que estaba en su casa, ahí en Samaria, y con él había ancianos, y el rey envió un mensajero, pero Dios le da de nueva cuenta revelación a Eliseo, y antes de que llegara el mensajero, Eliseo le dice a los ancianos, pues viene este hijo de homicida, refiriéndose al rey, y pues si pensamos de quién era hijo de Acab, pues sí, en verdad, este era un hijo de homicida. No le dijo homicida a él, sino hijo de homicida, pero como diciendo, pues está tomando los mismos caminos de su padre. Recuerda que Acab buscaba a Elías y Jezabel quería cortarle la cabeza, quería hacer lo que le hizo a sus profetas, y entonces dice, bueno, pues este hijo de homicida se puede referir también a Jezabel en ese sentido, que era homicida esa mujer, estaba enviando a cortarle la cabeza. Dios ya le había revelado, Dios le estaba advirtiendo de nueva cuenta los planes del enemigo, la importancia de estar en la presencia de Dios, y que Dios nos advierte este tipo de cosas y nos libra. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, dice el Salmo 18:3. Invoca a Jehová, adóralo, sírvelo, teme al Señor, y la palabra de Dios es verdad y se cumplirá. Él te librará de tus enemigos. Y los proverbios dicen que si tus caminos son agradables al Señor, aún a tus enemigos hace estar en paz contigo. Vamos a ver entonces ahí qué sucedió. Viene este mensajero, y tras de él ya venía el rey de Israel con su gente, con príncipes de Israel. La frase de Eliseo no es en vano, no es una exageración. Cuando dijo no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo, miramos en lo que leemos, porque leímos hasta el 2, que en efecto ya venía tras del mensajero el rey Joram de Israel para buscar la vida, la cabeza de Eliseo y echar la culpa. ¿Habría servido de algo hacer esto? ¿Tomar una venganza? ¿Tomar a una persona inocente para, según él, calmar las cosas? No habría servido de nada, por el contrario, y por eso Dios lo guardó. Esto habría sido malo, contraproducente para el rey y para la ciudad de Samaria, porque veremos que Eliseo va a traer palabra de Dios que habla de la salvación que Dios iba a traer para con ellos. Y entonces llega el mensajero y viene este dicho, esta frase: ciertamente este mal de Jehová viene. Yo me quiero detener ahí. Esta frase es quizá difícil de entender. Yo entiendo que la menciona Eliseo, y me remonta a pensar en dos cosas. Una que está escrito en el libro de Eclesiastés, en donde dice que, lo estudiamos con nuestro pastor esto, que Dios creó el bien, pero también creó la adversidad con el propósito de que consideremos nuestra vida, nuestros caminos, todo lo que somos, hacemos delante de Dios. La adversidad está puesta para que consideremos. Y segundo, analizando esta cita, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová?
también pensando en el asunto, decía yo, de Eclesiastés, pero ahora pensando en Job, que ya también lo estudiamos, y al principio, en los primeros capítulos, si no me equivoco, en el 2, cuando su esposa mira que todo lo que había sucedido en la vida de Job, pues le dice la esposa, maldice a Dios, maldice a Jehová y muérete. Pero él le dice que está hablando como una mujer fatua y que le dice Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que podemos entender hoy en día. Hay una verdad suprema, la salvación es de Jehová y Él es nuestro Salvador. Anunciemos de día en día su salvación y creamos que Él nos puede salvar. Eso es una verdad innegable. Y no dejes de creerlo y no dejes de confesar la salvación del Señor. Pero en medio de las circunstancias difíciles, dale gracias a Dios. Como Job, que dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Después de todo lo que tú sabes que le sucedió, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que Job no pecó en estas palabras, ni dio despropósito alguno a Dios en todo ello. Entonces fue justo esas palabras de Job. Sea agradecido con Dios. ¿Qué dice Efesios 5:20? Que demos gracias a Dios siempre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses también nos lo dice, 1 Tesalonicenses 5, ¿verdad? Que demos gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, entendiendo Eliseo que todo está en control del Dios soberano y todopoderoso, comienza el capítulo 7 diciendo, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, hoy mismo voy a mostrarles mi salvación, hoy mismo voy a cambiar las circunstancias, oh Dios, ten misericordia de nosotros y haz una obra grande, porque quiero entrar al punto de analizar, ¿era merecedor el pueblo de Israel? ¿Era merecedor Samaria como ciudad? ¿Era merecedor el rey Joram y sus príncipes? Después de desobedecer a Dios, después de deshonrar a Dios, Joram había quitado algunas cosas, pero había permanecido en el pecado de Jeroboam, corrompiendo al pueblo en ello, con el sacerdocio falso, con los becerros de oro. ¿Merecía el pueblo que esto Dios lo hiciera en medio de ellos? Uno pensaría, pues no, Dios los debería haber destruido, debería haber dejado que se murieran, pero Dios es, lo vimos la vez pasada también, Dios grande en misericordia, tardo para la ira. En Joel dice que Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Y ya mencionaba yo a Habacuc, el Señor en medio de la ira se acuerda de la misericordia, porque los sacrificios de Dios, dijo David en el Salmo 51, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y yo creo que subió el clamor de la ciudad de Samaria y del pueblo de Israel, de todo lo que estaban sufriendo por causa del hambre y de las calamidades espantosas que estaban viviendo, que entendemos que estaban sucediendo en este ejemplo de estas dos mujeres, y ese clamor sube a los oídos de Dios y Dios se acordó por amor de su nombre, como aprendimos, por la gloria de su nombre, porque Él escogió a Israel, y entonces el Señor se levanta y lo salva. ¿No somos acaso la iglesia de Jesucristo también escogidos de Dios? ¿Por qué dejar de creer que Dios se va a levantar para salvarnos? Aún en medio de nuestra maldad y desobediencia delante de Dios. Aún sabiendo que somos inmerecedores. Esto no habla bien de nosotros, habla bien de Dios. Habla de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia, de su amor. Habla de su fidelidad, porque Él no se olvida de que Él puso su nombre sobre nosotros como lo puso sobre Israel, de que somos suyos, de que somos su pueblo, de que Él pagó con su sangre por ti, por mí, de que Él ha puesto el sello de su espíritu en nosotros. Eso habla bien de Dios. Él es Dios de verdad y fiel, pero habla mal de nosotros, porque miramos
al recibir esta gracia de parte de Dios, qué injustos, qué desobedientes, qué malos hemos sido con Dios y delante de Dios. Perdona, Señor, a tu iglesia, pero yo sigo creyendo que tú nos salvarás. Yo sigo creyendo que tú nos sanarás. Yo sigo creyendo que tú proveerás. Yo te pido que perdones mi vida, mi familia, mi casa, a tu iglesia, Señor, a la iglesia local a la cual pertenezco. Perdónanos y ten misericordia, porque sin ti, Señor, somos consumidos. Si no fuera por la misericordia de Jehová, dice Lamentaciones, ya habríamos sido consumidos. Pero también dice que nunca decayeron sus misericordias, que son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande, y que Él es nuestra porción y nuestra herencia. Por eso es que nuestra esperanza permanece y debe permanecer en Él, a pesar de ser un pueblo inmerecedor. Pero aprendamos de ello, porque esto no es una justificación de permanecer pecando y desobedeciendo a Dios. Dios le dio oportunidad a Samaria y a Israel, pero finalmente se cansó y se los llevaron en cautiverio. ¿Por qué llegar a ese punto cuando miramos la misericordia de Dios? Arrepintámonos y Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, la palabra de Jehová fue: esta noche cambiaré las cosas y mañana el dinero va a volver a tener valor y va a volver a haber provisión. Las dos cosas. Ya no van a tener que comer sesos de asno y cocinarlo con caca de paloma. Ahora van a recibir harina, flor de harina de la buena y cebada. Va a haber fruto, va a haber provisión, va a haber sustento. Porque yo, Jehová, soy bueno. Porque yo soy clemente y manifiesto a mi pueblo mi benignidad. Gracias, Señor. Así sea. Y en medio de este juicio, Señor, manifiéstanos tu benignidad y tu misericordia. Y leímos hasta el 2, un príncipe que estaba ahí apoyando el brazo del rey, cuestiona la palabra de Jehová, porque no era la palabra de Eliseo solamente, sino era palabra de Jehová, y dice: ¿qué? ¿Dios va a abrir ventanas en el cielo? Un incrédulo que además levanta palabras violentas contra Dios, porque sí, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda. ¿Quién era este para contradecir lo que Dios puede hacer? Dice: si Jehová hiciera eso, ¿sería esto que tú dices? Y entonces viene, por causa de sus palabras, tropieza este hombre y viene un castigo sobre él. He aquí lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y se va a cumplir la palabra de Dios, porque no puedes deshonrar a Jehová. No levantes palabras violentas que deshonran al Señor. Él tiene el poder para hacerlo todo. Si no hemos visto o no hemos recibido algo, sea el nombre de Dios glorificado y sigamos en la esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Vamos a leer a partir del 3 y hasta el 20 y volvemos a comentar. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad:
Y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la ciudad de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y le hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por 1 siclo, y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Disculpa que me conmuevo, pero es que leo y pienso en lo que vivimos hoy a nivel mundial y en este país, y no dejo de quebrantarme y de dolerme por ello, pero al mismo tiempo mis lágrimas son de quebrantamiento delante de Dios, con la esperanza de que Él, así como lo hizo aquí, cambie totalmente la condición de este país, primero espiritualmente y también la condición económica y de salud. Se ha prolongado esto y eso puede hacer que la fe de muchos mengue, pero no sea así en tu caso. Y leo y pienso y digo: Señor, haz tu obra en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, Señor, y ten misericordia de esta nación. No dejamos de rogar por México y por las naciones de la tierra. No dejes de hacerlo tú tampoco. Dios usa de nueva cuenta a quien Él quiere, porque toma a unos leprosos, gente desechada, gente que no tenía derecho a ni siquiera estar en la ciudad, estaban a la puerta. Pero Dios los mueve para que a través de ellos miren lo que Dios ya hizo. Y esto a mí me llena también de fe, porque a veces creemos que Dios no ha hecho nada y Dios ya lo hizo. A veces no miramos porque queremos verlo con nuestros ojos y Dios ya lo hizo. A veces no lo hemos creído, como el rey Joram, que sigue incrédulo, y aquí lo leímos, y Dios ya lo hizo. Hay muchas cosas que Dios ya hizo, pero por nuestros miedos, incredulidad, por nuestra falta de fe, pues no las vemos. Ya había corrido esa noche el ejército de Ben-Hadad, ya no había un sitio sobre la ciudad y todos seguían adentro muriéndose de hambre. Que no seamos así tan ciegos y tan sordos, que no veamos, no oigamos, no entendamos la salvación de Dios. Y si Dios algo ha hecho, abre nuestros ojos, Señor, y miremos tu salvación. Dios usa estos leprosos, quienes se levantan y dicen: pues si entramos a la ciudad, pues a lo mejor nos corren o nos matan, porque aparte no hay ni qué comer, y nos morimos junto con ellos. Y si vamos con los sirios, pues es un volado, igual y nos dejan vivir, igual y nos matan. Pues ¿qué tenemos que perder? Entonces van al campamento y encuentran que Dios había hecho una obra poderosa, y esta es la primera vez que yo veo que es una intervención absolutamente directa de parte de Dios. Otras veces hemos visto esta obra de parte de Dios, pero Dios pedía un acto de fe o algún acto de obediencia en algún siervo. Por ejemplo, con Gedeón, pues ve y con los 300 finales que tomó, y tomen teas y tomen cántaros y trompetas y hagan estruendo, y van a huir. Cuando vimos hace poco lo de los estanques, pues vimos igual que fue
prepararon, hagan estanques, el agua descendió y creyeron que era sangre, ¿verdad? Que los reyes se habían matado entre ellos y cuando vinieron, pues fue derrotado el enemigo también. Nos hemos visto varias veces, pero aquí miramos que Dios hizo plenamente esa obra. Si acaso fue pues la comunión y la obediencia de Eliseo y la búsqueda de Eliseo de estar buscando, consultando a Jehová, pero no hay más aquí descrito, no se pidió que alguien hiciera algo, no tomó Dios alguna, como tomaba los jueces para hacer alguna proeza, sino aquí lo que los leprosos testifican es una obra poderosa que Dios ya había hecho de antemano esa misma noche y que Dios mismo había hecho esta obra, esta intervención poderosa. Gloria a Dios que el Señor haga obras, intervenciones poderosas a favor nuestro, porque dice que Él hizo que en el campamento se oyera estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Aquellos creyeron que habían contratado a otros reyes para defenderlos, pero fue el terror de Jehová, como hemos visto en otras veces, lo que cayó sobre estos, y huyeron a tal grado que dejaron todo, tiendas, caballos, asnos, el campamento íntegro, y aún vemos que cuando siguieron hasta el Jordán, habían dejado tirado por todo el camino vestidos y enseres los sirios. Entonces Dios los hizo huir con un miedo espantoso, porque pensaban que venía un gran ejército contra ellos, y pues no era un gran ejército de hombres, sino era Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, Jehová de los ejércitos, el que tiene en su mano todas las huestes celestiales y que puede hacer este tipo de obras poderosas, el que venía, el que se levantó en contra de ellos para salvar, insisto, a una ciudad y a un pueblo que no lo merecía. Entonces los leprosos se dan cuenta de esto y de inicio pues ellos dicen, mira qué bien, ya nos vamos a dar la buena vida, comen, beben, toman vestidos, oro, plata, lo hacen en 2 ocasiones, pero se dan cuenta. Y finalmente dicen, si continuamos con esto, pues nuestra maldad va a venir sobre nosotros. Es decir, Dios los había enviado para que atestiguaran esto y fueran y lo dijeran a la ciudad, pero no para que estuvieran ellos tomando provecho de ello, ¿verdad? Entonces, pues se dan cuenta, ¿verdad? De esto, digamos, se arrepienten de esto que estaban haciendo y dijeron, hoy es día de buena nueva y no podemos callar, vamos de regreso antes de que amanezca y demos la buena nueva en la casa del rey. Fíjate qué cosas, insisto, los leprosos eran gente despreciada y ellos estaban a la puerta de la ciudad, a la entrada de la ciudad, no podían entrar, no podían vivir con el resto de la población, los leprosos tenían que vivir fuera del campamento, para que se entienda, fuera de la ciudad. Sin embargo, ellos vienen y comunican a la casa del rey, al pueblo que los había rechazado, la obra de salvación de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando miremos la misericordia de Dios en nuestras vidas, pues también sepamos manifestar la misericordia de Dios para con otros, aún con los que nos han despreciado o nos han hecho mal. Porque ellos regresan y lo anuncian y lo gritan a los guardas de la puerta de la ciudad y les dicen todo lo que vieron y todo lo que había en el campamento. Los porteros les creen y lo anuncian en el palacio del rey. Y dice que el rey Joram se levanta de noche y le dice a sus siervos, no es verdad esto. Él seguía en su incredulidad y él no creía que Jehová los podía salvar. Él no creía esto. Eliseo, al revés, él dijo, ya está aquí la salvación de Dios, no hay por qué esperar más. Joram decía, ¿cómo le dijo a la mujer? Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Él no creía en la salvación de Dios y no creyó que Dios hubiera hecho esta obra y dice, es un plan de los sirios, se escondieron y cuando salgamos al campamento nos van a salir del campo y nos van a atacar, porque saben que tenemos hambre y que vamos a salir, ¿verdad? Y van a tomar entonces la ciudad. Entonces uno de los siervos del rey que pues sí creyó este anuncio que hicieron los leprosos, le dijo, ¿por qué no? Pues por lo menos tomen 5 caballos, ya están pobrecitos también enseñando las costillas y débiles, porque los caballos que están aquí pues también se están muriendo por el hambre, pero tomen 5 caballos y envíenlos y vamos a ver qué hay, por lo menos, rey, pues dale el beneficio de la duda a estos leprosos. Y entonces ni siquiera alcanzan a tomar 5 caballos, si tú te fijas ahí solo toman 2 de un carro,
Solo alcanzó para 2 caballos que tenían más o menos fuerza para ir. Y entonces envía el rey, evidentemente, pues los caballos por sí solos no iban a poder hacer nada. Envían, se entiende, gente con estos caballos para que vayan y vean. Y entonces fueron estos siervos. Y dice, como te mencioné, que no solo al campamento, sino siguieron, ¿no? Pues mira, dejaron caminito de migajas los de Siria, y pues no eran migajas, dejaron todo, tiraron todo y corrieron hasta desnudos, llegaron a Siria, despavoridos, y todo lo que los sirios traían, pensando que con ello conquistarían la ciudad, pues Dios lo había entregado ahora por botín a un pueblo que ni siquiera se levantó a hacer guerra, un pueblo que estaba derrotado, un pueblo que estaba ya en una condición extrema de debilidad, de hambre, y que pues para nada se iba a levantar a pelear, no tenían ningún tipo de fuerza para ello. Bueno, pues tenemos un Dios que da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él encuentra la manera de hacerlo, que defiende al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Tenemos un Dios tan hermoso, tan poderoso, ¿verdad? Y pues tomemos esas nuevas fuerzas de Él, ¿verdad? Y creamos que el Señor puede hacer este tipo de cosas para que volvamos a ser fortalecidos en el Señor, porque pues este era un pueblo derrotado y ahora resulta que es un pueblo victorioso. Cuando Dios se acerca a nosotros y manifiesta su poder, nos hace un pueblo victorioso. ¿Por qué no habríamos de querer estar cerca del Señor siempre, verdad? Seríamos siempre un pueblo victorioso. Gloria a Dios. Entonces el pueblo sale y saquea el campamento y se cumplió la palabra de Jehová. El dinero retomó su valor. Recibo esta bendición, lo tomo como una palabra para esta nación, y volvió a haber abasto. Gracias a Dios que, insisto, aquí no ha habido abasto, excepto muy al principio cuando se volvieron locos con el papel de baño, ¿verdad? Que todo el mundo se lo llevaba. Nunca entendí por qué, pero no ha habido desabasto, gracias a Dios. Quizá acaso de medicinas, eso sí, de algunas vacunas he visto que hay desabasto, pero pues si está la salvación de Dios con nosotros, el dinero va a volver a tomar su valor y va a haber qué vender y qué comprar. Yo recibo esta bendición, que sea conforme a la palabra de Dios, que sea Dios el que lo hable, porque si Él lo dice, si Él lo habla, se cumplirá. Amén. O ya se cumplió, creyendo en un acto de fe, y como un acto de fe declaro así, ya se cumplió. Solamente nos falta salir a ver, a recibirlo. Gloria a Dios. Entonces el rey puso a la puerta también, se cumplió la palabra de Jehová, poniendo a la puerta al príncipe incrédulo. Pues ¿por qué no se puso él? Él también fue incrédulo. Bueno, pero la palabra, el que habló las palabras contra Dios fue este príncipe, y lo puso a la puerta, y pues me imagino por el hambre o la multitud que salió al campamento a buscar qué comer, pues atropelló el pueblo a este hombre y allí murió, conforme a lo que había dicho Eliseo. Vas a ver la bendición, tus ojos la van a ver, pero tú no la vas a recibir, tú no vas a comer de ello. Y se murió ahí a la puerta. Entonces así fue, se cumplió totalmente lo que Dios había dicho, las dos cosas con respecto a la recuperación económica y material de Samaria, el fin del sitio, se acabó el origen, se acabó la consecuencia, y en el caso particular de este hombre, también se cumplió la palabra de Dios, porque él deshonró a Dios, hizo burla de Dios, y esto no puede ser. Muy bien, vamos al capítulo 8. Y yo sé que el Espíritu Santo sigue hablando muchas cosas a tu corazón mientras hablamos, mientras comentamos. Gloria a Dios. Capítulo 8, leemos del 1 al 6, esta segunda sección con respecto a la tsunamita. Está aquí escrito este asunto en particular. Leemos: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir
vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Miramos que Dios es un Dios, como dije, asombroso, un Dios asombroso y un pueblo inmerecedor. Ese fue nuestro título. Y como es asombroso en poder, en maravillas, en prodigios, como hizo contra el ejército del rey de Siria, Ben-Hadad, también es igualmente asombroso, a mí me asombra, el cuidado, el detalle que tiene Dios por nosotros. Yo siempre he pensado de esta manera: es un Dios tan grande, pues que Él mueve el universo entero y Él sostiene el universo entero. Pero es también tan grande su poder, su capacidad, para que me entiendas, de ver todo, de oír todo, de estar en todo lugar. Es el Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, que Él mira por nosotros a detalle. La palabra dice que Él conoce hasta cuando un cabello se cae de nuestra cabeza. Nosotros no sabemos ni cuántos tenemos. Él conoce nuestras palabras antes de que salgan de nuestros labios. Él puede ver en nuestro interior, en nuestro corazón. Es un Dios que nos cuida a detalle. Esta mujer sunamita, esta población de Isaacar, de Sunem, recuerda que ahí pasaba Eliseo y ella había sido bondadosa con él, de darle comida y después de construirle este lugar para que habitara cuando pasara por ahí. Y Dios había hecho un milagro en su casa, trayéndole este hijo primeramente, un milagro de quitarle la esterilidad, y segundo, el revivirlo, siendo obediente Eliseo a lo que Dios le mandó y dando vida de nueva cuenta a este niño en ese momento. Entonces, Dios conocía y amaba a esta mujer y le habla a Eliseo una palabra particular para ella. Gracias, Señor, porque estás al cuidado de cada uno de nosotros, porque a veces parece que Dios pues solo nos habla en general, digamos, a todo el pueblo, y a veces dices, y en lo particular, pues mira, aquí miramos que Dios también, ruégale a Dios: Señor, también en lo particular háblame. Hay cosas que nos hablará, como yo he estado ahorita manifestando, en cuestiones nacionales, quizá mundiales, en cuestiones para toda la iglesia local, una palabra que Dios traiga para toda una familia, para una casa, y puede hablar en particular. Ruégale a Dios, y para ello pues hay que estar consultando, buscando a Dios para que Él hable. Y entonces Dios da una palabra en específico para esta mujer y le dice: va a venir hambre. Esa revelación pues tenía un impacto sobre toda la tierra, pero la orden para pues librarlos de vivir este tiempo de hambre fue para la sunamita y para su casa, o para ella, para su hijo. Entonces le dice: levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Dios le revela a Eliseo que va a venir hambre sobre la tierra. Lo del sitio de Samaria fue hambre por causa de ser sitiada la ciudad, pero esto iba a ser hambre sobre toda la tierra. Ya veíamos también antes, cuando vimos de los hijos de los profetas, que había grande hambre en la tierra. O sea, entendemos que en todo este tiempo, en los tiempos que estuvo Eliseo, en tiempos del rey Joram de Israel, hubo hambre en Samaria. Sabemos que esto es, de nueva cuenta, insisto, un castigo por causa de la desobediencia. 7 años iba el Señor a castigar la tierra con hambre. No sabemos si iba a ser una sequía como fue con Elías, que ahí fueron 3 años, y a la palabra del profeta los cielos fueron abiertos de nueva cuenta, pero aquí está determinado el tiempo. Aquí iban a ser esos 7 años. Y estaba revelado. Ahora, ¿qué propósito tenía Dios? No está aquí marcado, pero sí estaba señalado que se fueran para que no sufrieran o no padecieran esto que iba a suceder. Antes de que sucediera, se fueran a cualquier otro lugar que pudieran. Entendemos por el contexto que ni Eliseo, ni Giezi, ni ningún otro se fue a otro lado. Fue específicamente para esta mujer. Ella obedeció, y aunque es difícil que te digan, pues vas a dejar tu casa, vas a dejar tu tierra, tu trabajo, tu parentela, solo tú, tu casa, se van a ir, y además no tienes un destino fijo, no sabes bien a dónde te vas a ir.
Ella, aquí leímos que termina en tierra de los filisteos, pues en un sentido era un riesgo, porque pues los de Israel no eran amigos de los filisteos. Era un riesgo que estuviera ella en este lugar, pero ahí es a donde se van. Es difícil esto y hay veces cosas que Dios nos pide que obedezcamos y no las cumplimos porque se nos hace difícil lo que nos está pidiendo. Pero mira, es Dios que está queriendo librarnos de algo peor, porque es difícil ese cambio que esta mujer tenía que hacer, el dejar todo, y por un periodo de 7 años, pero iba a ser peor si ella se hubiera quedado. Entonces, cuando Dios pida algo de nosotros, obedezcamos. Y Dios se está encargando y Dios nos tendrá con bendición y con paz. Cuando finalmente, falta mucho para eso, Jerusalén vaya a ser tomada por Nabucodonosor, Dios les dice, váyanse en cautiverio porque esto yo lo determiné. Y si se van, digamos, en paz, o sea, se rinden, se entregan, se van cautivos, yo los voy a tener 70 años allá y los voy a bendecir y van a tener casas y van a labrar y se van a multiplicar, yo los voy a bendecir allá. Pero no creyeron, a Jeremías no le creyeron, dijeron que estaba loco, que iba a haber paz y que en 2 años se acababa el asunto, y ni el rey creyó y tuvo que ser castigado Jerusalén. Y esto que Dios les dijo, si hubieran obedecido algo difícil, que era váyanse en cautiverio, claro que era algo difícil, pero si lo hubieran obedecido, pues habrían prosperado allá. Sin embargo, sabemos que pues no fue así, y muy poquitos, 3,000 personas son las que se fueron cautivas de una ciudad que tenía miles, cientos de miles de personas, y de un reino, Judá, que pues tenía millones de personas. Solo unos 3,000 terminaron llevando cautivos, todos los demás murieron a espada, o quedaron ahí como pobres ahí en la tierra, o murieron de hambre o por las bestias. Entonces, cuando Dios dé un orden, aunque nos parezca difícil, a veces no alcanzamos a entender que Dios nos está queriendo librar de una situación peor. Eso es lo que estaba pasando aquí. Pasados los 7 años, pues la mujer regresa y se da cuenta que pues como no estuvo esos 7 años, quizá alguien ya le quitó sus tierras, tomaron su casa, y entonces ella va y se presenta delante del rey. Y aquí hay algo que pues no es una coincidencia, Dios estaba preparando las cosas, y Giezi, que pues yo entiendo ya un Giezi leproso, seguía ahí acompañando a Eliseo, está ahí con el rey, y el rey recuerda que pues incrédulo este rey, y Giezi también incrédulo. Curiosamente están platicando de los testimonios de Dios, y le dice el rey, pues platícame de de todas las maravillas. Bueno, él le dice que ha hecho Eliseo. Bueno, no debería, Giezi le debería haber dicho, pues sí, mira, fue Eliseo, pero fue Dios a través de Eliseo. Y el rey no andar pidiendo pues, que le contaran las historias fantásticas de Eliseo, sino los testimonios de Dios. Él tenía que poner sus ojos en Dios, no en Eliseo. Y estaba Giezi contándole justamente de que a una mujer a través de Eliseo había hecho vivir a su hijo, ¿verdad? Y entonces justo cuando él estaba contando esto, pues se aparece esa mujer, la sunamita, con su hijo, y pues Giezi le dice, ay mira, pues qué coincidencia, ya te dije, no es coincidencia, aquí está esa mujer. Y entonces ella... el rey le pregunta y ella le cuenta todo como es, pues le enseña ahí al niño, mira, aquí está el hijo, pues ya 7 años después, pues ya era un joven, ¿verdad? Aquí está el niño, y entonces el rey da orden a un oficial de que se le devuelva a la mujer sus tierras y su casa y todo lo que era suyo. Entonces, mira cómo Dios se encarga de todas las cosas, porque otra vez son esas dudas que nos vienen, si lo hago, no lo hago, y voy a tener cierta pérdida material o de alguna otra cosa, no, esto que Dios me está pidiendo yo creo que no, mejor me aseguro. Y mira, esta mujer, Dios la exentó del hambre, de ese juicio, y además cuando regresó le devolvió todo. ¿Qué perdió esta mujer? Nada, todo fue ganancia por obedecer a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, recibiremos ganancia, y con gran contentamiento en obedecer a Dios. Y por otro lado miramos el carácter tanto del rey Joram como de Giezi, que pues los testimonios de Dios para ellos eran más bien como narraciones fantásticas, maravillosas de Eliseo, y aún mirando el testimonio en su cara, pues miramos que el carácter finalmente de cualquiera de los dos siguió siendo de incredulidad, y aquí ellos tenían que haber dicho una vez más, mira, Dios nos está manifestando sus testimonios, su poder,
y volverse a Dios de todo su corazón, pero ya sabemos el resumen de la vida del rey Joram de Israel. Muy bien, vamos a comentar ahora la siguiente parte, versículos 7 al 15, esta es la tercera parte. Y dice, leemos: Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Hazael en su lugar. Lo primero que tenemos que revisar pues es el antecedente que tenemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, y ahí estamos cerquita, vamos rápido, al final en el versículo 15, primero de Reyes 19:15 dice a Elías, este es Elías, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Eso se lo dijo allá en el monte de Horeb. Recuerda que Elías se había ido lejos del peligro y ahí la presencia de Dios estaba con él. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Había un segundo ungimiento que veremos la próxima clase, a Jehú, y el tercero que está en el 17, ahí en el mismo 16, a Eliseo, hijo de Safat, que ese es el ungimiento que sí cumplió Elías directamente. Pero el primero que está ahí en el 15, ungirás a Hazael por rey de Siria, vemos que era una determinación de parte de Dios, y Dios le había también ya mostrado, ahí está claro, mostrado a Eliseo que Hazael sería rey de Siria. Si Elías se lo había dicho no, aquí lo que dice es que Dios fue el que le mostró a Eliseo cómo era su voluntad. La voluntad de Dios no cambia, ¿verdad? No usó ya Dios a Elías para esto, pero iba a usar a Eliseo para que fuera nombrado este Hazael como rey de Siria. Vamos a comentar entonces, ese es el antecedente. Eliseo se va a Damasco, entendemos, pues obedeciendo que Dios lo estaba mandando para allá con este propósito, y en ese tiempo Ben-Hadad, que ya tenía bastante tiempo pues dando lata, enferma, y le dan aviso, y yo pienso también Eliseo, pues cuando estás obedeciendo a Dios, sabes que Dios te va a guardar, porque estás cumpliendo los propósitos de Dios. Y Eliseo pues va y se para literal en casa, vivía en casa de su enemiga Jezabel, y en casa de la familia que eran enemigos de su maestro Elías, la casa de Acab. Y ahora se va a presentar a la casa de su más reciente enemigo que lo andaba buscando y quería deshacerse de él, ni más ni menos que Ben-Hadad, el rey de Siria. Bueno, pero Eliseo sabía que Dios lo guardaba y le dijeron, el varón de Dios ha venido aquí. Entonces el rey le dice a Hazael, aparece este personaje, era un cercano al rey, probablemente un príncipe ahí, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová. Bueno, ya sabemos lo que Eliseo pensaba de los presentes, no dice aquí nada más allá de lo que recibió, pero sabemos lo que él hacía o les decía a los que le venían con presentes. Y el rey de Siria, pues mira que bien, yo no creo en Jehová ni nada, pero pues este es varón de Dios y pues dale un presente para que consulte a Jehová por mí. ¿Por qué? Por su miedo de morir, porque él decía, pues quiero saber si sanaré de esta enfermedad. Entonces Hazael toma un presente, pequeño presente, hay nada más 40 camellos cargados, y va con Eliseo, y entonces le dice que viene enviado de Ben-Hadad y le hace la pregunta si sanará de esta enfermedad. Y Eliseo le dice, en esencia, dale el avión, porque sí se va a morir. Porque le dice, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo,
le dice la verdad a Hazael, o sea, como diciendo, dile lo que quieras porque de todos modos se va a morir. Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Ese ciertamente habla de que era ya en breve o inminente la muerte de este rey. Y en el 11 viene un asunto, ahí un como pequeño paréntesis, muy intenso, porque dice que el varón de Dios se le queda mirando muy fijamente a Eliseo, ¿verdad? Y de pronto a veces la gente que recibe revelación se nos queda viendo y dices, ay, ¿qué me estará viendo? ¿Qué me encontró? ¿No? ¿Verdad? A veces así, bueno, algo, hay veces que sí, a veces están viendo alguna cuestión espiritual, que Dios les está mostrando, pero bueno, así fue en este caso. Eliseo se le queda viendo muy fijamente a Hazael, al grado que dice que lo hizo ruborizarse, lo hizo ponerse rojito, y tras de eso lloró Eliseo, porque Dios le estaba revelando por el Espíritu, no solo que este hombre sería rey de Siria, sino todo lo que vendría cuando este hombre sea rey en Siria. Porque le dice Hazael, ¿por qué lloras? ¿No? Pues ya te me quedaste viendo, ya me hiciste ruborizarme y ahora lloras. ¿Por qué lloras? Y Elías le dijo, pues porque sé todo el mal que vas a hacer a los hijos de Israel, ¿verdad? Sin embargo, fíjate, si Eliseo ya había visto todo esto, Eliseo como hombre, con sus pensamientos en su carne, o como israelita, podría haber dicho, pues no lo unjo por rey, no le digo nada, porque si lo unjo, ya Dios me mostró todo el mal que va a hacer en contra de los hijos de Israel. Sin embargo, eso eran cosas que están en control de Dios, que están determinadas por Dios, y si acaso, pues el pueblo de Israel debía volverse a Jehová para que no le sucedieran estas cosas, pero Dios también es el que había mandado que se ungiera por rey, y en dado caso Dios, como vimos la vez pasada del reino de Asiria, estaba enviando o iba a enviar en algún momento a Hazael como rey de Siria para traer castigo sobre los hijos de Israel, sobre su pueblo, ¿verdad? Pero todo esto le había sido revelado a Eliseo y esto le causa que él llore y se lo manifiesta, y Hazael le dice, pues ¿quién soy yo para hacer todo eso? ¿No? O sea, yo solo soy un siervo, no soy rey, no soy nada. Y entonces Eliseo le manifiesta, le dice el propósito por el cual está ahí, en realidad, y lo de la muerte del rey Ben-Hadad, pues por eso casi le dijo, pues dile lo que quieras, pero se va a morir. También Dios me reveló eso, pero en realidad vine acá para decirte que Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Se lo revela. Entonces Hazael se va, no hay una respuesta de parte de él, y regresa con Ben-Hadad, y Ben-Hadad le pregunta qué le dijo Eliseo, y le responde precisamente como Eliseo le dijo, me dijo que seguramente sanarás. Ese seguramente le tenía que haber levantado mucho la duda al rey Ben-Hadad, ¿no? Como que seguramente, ¿no? Suena así medio como falsa la frasecita. Me dijo que seguramente sanarás. Bueno, pero ya sabía Hazael que no iba a ser así, y ya sabía también que él iba a ser el rey. Y se cumplió todo lo que para lo que Dios envió a Eliseo a Damasco, sí se cumplió. Cuando estamos en obediencia, el Dios asombroso cumple a través de nosotros sus propósitos. Y aunque para nosotros, a nuestro entendimiento, sean cosas difíciles, aún aquí mirar que se iba a levantar un hombre en contra de tu propio pueblo, pero él cumplió, y Eliseo confiando en Dios, y él cumplió lo que Dios le mandó, tanto anunciar la muerte de Ben-Hadad como anunciar que Hazael sería rey de Siria. Y entonces, al día siguiente, ya ves cómo fue, ciertamente morirá, pues tan ciertamente que fue al día siguiente, tomó un paño, lo metió en agua, lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad. Este tipo de actos a veces los hacían gente con problemas respiratorios, cuestiones así. Hay quienes lo interpretan como diciendo lo ahogó. Yo no lo veo así. Yo he visto en algunas ocasiones, he leído que este tipo de acciones de tomar un paño y mojarlo y ponerlo sobre el rostro es también si alguien tiene calentura o tiene problemas para respirar, esto ayuda como a descongestionarlos. Pero no lo hagas, son prácticas antiguas. Y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, sí, porque luego me van a echar la culpa, ¿verdad? Es que Eliud dijo y ya se ahogó alguien. No, mejor que el Señor te sane si tienes algo. Y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Entonces se cumplió las dos cosas, tanto la muerte de Ben-Hadad como
que reinó Hazael en su lugar. Ahí está entonces lo que Dios determinó. Vamos a la cuarta sección para terminar el estudio del día de hoy. Como les dije, vamos a ver de este Joram de Judá. Lo de Ocosías ya no, los últimos versículos, del 25 al 29 no, porque eso está ligado, continuado, con todo lo que viene de Jehú en el 9. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero que nada, vamos a poner orden. Leemos el primer versículo. En el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel. ¿Ok? Es el rey con el que estamos ahorita, ¿sí? ¿Recuerdas? Que estaba, ve tu lista de reyes en Israel, en el norte, estaba Omri, después Acab, del cual hablamos mucho, y después vino uno, Ocosías de Israel, que ese era hijo de Acab, y como ese no tuvo hijos, reinó Joram, hijo de Acab, hijo de Jezabel, este reinó en lugar de su hermano. ¿Ok? Entonces este era hijo de Acab también, pero fue el segundo. Fue Acab, después Ocosías y después este Joram, del cual hemos también en todo este periodo, aunque a veces no está mencionado por nombre, fue el rey en Israel. Y dice que en el 5º año de este rey, y recuerda que él tuvo correspondencia, también lo vimos con Josafat, eso yo estoy hablando del rey del sur, comenzó a reinar, dice, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Eso habla de una corregencia, es decir, a lo mejor Josafat ya estaba avanzado en años o estaba cercana a su muerte y empiezan a dejar que el que va a estar después de ellos comience a reinar, a tomar decisiones para que en cuanto ellos pues mueran, el siguiente rey ya esté en funciones, ya esté trabajando, ya y no empiece de cero, digamos. ¿Ok? Pero para que no haya confusión, repito, en los reyes del norte, no repito toda la lista, pero teníamos a Omri, a Acab, a Ocosías y a Joram. Y en el sur, que teníamos menos reyes, el último rey que vimos que teníamos en nuestra lista era Josafat. Ahora viene entonces el hijo de Josafat, de nombre Joram. Lo identificaré yo como Joram de Judá. Entonces hubo un periodo en que hubo Joram en el norte, Joram de Israel, y Joram en el sur, Joram de Judá. ¿Ok? Pero si llevas tu listita, pues no va a haber confusión en esto. Seguimos leyendo. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. 8 años estuvo este rey. Pero vamos a ver que aquí en esta, digamos, resumen está más breve aquí. Ahorita vamos a ver luego en Crónicas un poquito más. Vamos a ver el resumen de la vida de este Joram de Judá, hijo de Josafat. Esto es en el sur. Recuerda que ahí hay, no todos, pero había habido algunos reyes que habían hecho como Asa, como Josafat, lo recto ante los ojos de Jehová. Pero aquí empezaremos a ver que imitando a Israel y por causa del parentesco, en Judá se empezaron a corromper las cosas, se empezó a contaminar y a corromper y empezaron a abandonar a Dios y Dios se enojó mucho con Judá por ello, y esto lo vamos a ver en Crónicas y con este rey, porque dice 18, anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, y dirás, si estamos hablando de un rey del sur, ¿por qué menciona a los reyes del norte? Y ahí está la razón, porque una hija de Acab fue su mujer, esta veremos es Atalía, esto ahorita lo leeremos, y esta mujer tendrá su importancia y va a hacer mucho daño, y estuvo a punto de terminar con el linaje de David, estuvo a punto de, pero no, porque Dios estaba guardando ese linaje, porque de ahí vino el Mesías, pero esta mujer Atalía estuvo a punto de, esta fue la esposa de este rey Joram de Judá. Dice, porque una hija de Acab fue su mujer. Aclaro, Atalía a veces está mencionada como hija de Omri, o siempre, y aquí como una hija de Acab, pues entendemos que era de esa casa, si era hija directa de Acab, o sea, hermana del Joram del norte, o era hija de Omri, o sea, hermana de Acab. Bueno, no lo sabemos porque a veces en las genealogías mencionan hijo de tal, pero en realidad mencionando ancestros o mencionando al abuelo. Entonces, eso debemos tener cuidado, pero bueno, era de esta casa,
era de la casa de Acab, de la casa de Omri, era del norte, era de Israel, era de estos que estaban contaminados con Jezabel, con sus ídolos y que habían hecho lo malo delante de Jehová. Esa era la herencia que traía y Josafat comete el gran error, ya lo habíamos comentado, pero aquí hablando del propio Joram, pues bueno, si tu padre iba a cometer ese error, que Joram de Judá no podía haber sido él temeroso de Dios, porque decimos, pues mal Josafat, sí, por permitir esto, pero mal Joram por tomar por mujer a esta mujer Atalía que no temía a Jehová. Eso no fue grato delante de Dios, dice, porque una hija de Acab fue su mujer. Esa es la razón por la que anduvo en el camino de los reyes de Israel, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo esto, de nueva cuenta, porque aquí tú dirías, bueno, ahora los del sur traicionando al Señor a manera de los del norte, imitando a los del norte. Muy mal, porque los profetas hablan mucho de esto, no viendo el castigo, el hambre, todo lo que estaba pasando en el norte. No deberías decir, no voy a hacer lo mismo que mis primos o que mis hermanos del norte, no voy a hacer lo mismo que ellos, Jehová está enojado con ellos. Y sin embargo, y ese es el reclamo que Dios hace a través de muchos de sus profetas, que estudiaremos en su momento, que les dice, eres peor que tu hermana Samaria, le dice a Jerusalén, a Judá, porque viendo todo el mal que hicieron, hiciste peor que ellos, y tuviste más amantes que ellos, y fuiste más infiel, y más fornicaria, y más adúltera que ellos, fuiste peor que ellos. Y esto es un primer paso de eso que Dios le reclamará a Judá, y que también terminará, pues, por la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de los del reino del sur. Pero con todo eso, otra vez, un pueblo que no merecía, y un Dios asombroso en misericordia y en fidelidad, porque se acordó de su pacto. Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo. Insisto, como lo he dicho otras veces, qué importante lo que hizo David, y delante de Dios que sigue permaneciendo la promesa de parte de Dios por causa del amor que tenía a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Y si Dios algo promete, lo cumple. Aprendamos de Dios, y si tú algo prometes, cúmplelo también. En el tiempo de él, o sea, del rey Joram de Judá, se rebeló Edom contra el dominio de Judá. Habíamos visto antes que los tenían tributarios, recuerda, a los en tiempo de Josafat, tenían pues un tipo de rey ahí en Edom, una figura de autoridad para tener en control las cosas, pero eran tributarios de tiempo atrás de Judá. Y entonces dice que aquí, en tiempos de este rey, y veremos en Crónicas que la verdad nadie quería este rey, fue tan malo en todos los sentidos, que nadie quería nada con él, y los de Edom se rebelan contra él y ponen rey ya de ellos, edomita, y se separan. Entonces Joram toma una acción militar, dice el 21, Joram por tanto pasó a Sair, esto es pues el monte de Seir, es Edom, y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas, es decir, Joram les ganó. La cita de Crónicas lo deja un poquito más claro. Por eso dice el 22, aunque Joram ganó, no obstante, aunque él ganó, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Entonces, a partir de ahí, Edom, que había estado como tributario y sujeto, y pues no había estado dando lata como otros, como los moabitas, por ejemplo, pues a partir de aquí ya eran una nación independiente y ya no estaban sujetos, ya no eran siervos de Israel o de Judá en este caso. Y aquí hay un dato importante, en el 22 dice, también se rebeló Libna en el mismo tiempo. Y uno diría, pues otra ciudad por ahí X. Aquí la cosa es esto, Edom no era territorio de Judá o del pueblo de Israel, Edom no. Edom, recuerda que era una tierra que Dios le había dado a los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, pueblo ya pues, antiguo, los edomitas, ¿sí? Los rojos. Entonces, y Dios le había dicho desde Moisés, cuando pasaron por ahí, esas tierras no las tocas, ni Edom, ni Moab, no las tocas porque esas yo se las di a ellos. Ahí esas no son tuyas. Pero el problema de Libna es el siguiente. Libna era una población en Judá. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Estamos presenciando el rompimiento del reino de Judá. Fíjate, el norte, a pesar de todas
desobediencias, idolatrías y todo, permaneció como un reino. Los problemas que tenían eran de fuera, hasta ahorita en lo que hemos leído. Pero aquí, por causa de la desobediencia y de volverse a los malos caminos y hacer lo malo ante los ojos de Jehová, en el caso particular de este Joram de Judá, hijo de Josafat, fíjate, siendo que su padre le hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque cometió el error de darlo a Atalía, pero este Edom, pues no le importó. Por eso yo insisto, cada uno busque tener una relación y comunión con Dios, porque aunque tus papás o tus abuelos sean cristianos y den testimonio de ser verdaderos discípulos, tú tienes que ser un verdadero discípulo de Jesucristo, tú en lo personal y yo en lo personal, cada uno. Pero aquí el punto, regresando a lo de Libna, es que era una población de Judá y resulta que ahora Libna se separa y también forma como que su propio reino. Se rompe Judá. Entonces mira lo que empieza a hacer la desobediencia y hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Destruye las cosas, rompe las cosas. Y un reino que era una misma tribu, aunque había, sabemos ahí incluidos los de Benjamín y algunos otros que habían llegado de otras tribus, pero era una sola tribu de Judá que siempre habían sido muy nacionalistas, digamos, están muy orgullosos de ser de Judá. Pues ahora estos de Libna se separan de Judá. Y esa es la importancia de esto. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Se empieza a romper el reino del sur. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ahorita las leemos. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. Primera nota que hago, a Joram lo van a enterrar sin honores. Ahorita lo vemos en crónicas. No creas que fue sepultado como debía ser. No fue un rey querido para nada en Judá. Yo creo que Judá todavía había mucha gente temerosa de Dios y a este rey que hizo lo malo no lo quisieron. Ahorita lo leemos. Y lo segundo, añade en la lista de reyes de Judá, de reyes del sur, el nuevo rey, ahorita es el que veremos, Ocosías, que era hijo de Joram. Entonces tenemos a Josafat, después a Joram, su hijo, y ahora a Ocosías, su hijo, ¿ok? Entonces, y ahorita en Crónicas también te voy a leer porque hay algunos que dicen ahí que hay un cambio de nombre, pero ahorita lo comento. Vámonos precisamente al segundo libro de las Crónicas, capítulo 21. Y todo este capítulo 21 describe, esos 20 versículos, el reinado de Joram de Judá. ¿Ok? No voy a leer completo, voy a leer algunas partes. Entonces, lee conmigo en el 21.1 y 2. Bueno, vamos a leer a partir del 21.1 a la mitad. Y reinó en su lugar Joram su hijo. Y ahora sí leemos 2. Quien tuvo por hermanos, los menciona, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas. Les dejó herencia y ciudades fortificadas en Judá. Les dejó también autoridad, posición. Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Esta fue la razón de Josafat de dejar que Joram fuera el rey, que era su primogénito. Aquí me hace a mí pensar porque no siempre Dios escogió al primogénito para muchas cosas. En el caso de José, en el caso de David, no siempre era el primogénito. Y si el rey Josafat, pues debió haber visto si el corazón de Joram era un corazón conforme al de Dios, porque por lo que vemos no fue así, pero bueno, esa fue la razón, lo dejó como rey porque era su primogénito. Pero aquí viene un asunto que no narra Reyes. 4. Fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. Lo primero que hizo, me quito de encima las amenazas de la familia. Esto lo habíamos visto hace mucho en Jueces con los hijos de Gedeón, de Jerobaal. Acuérdate que Abimelech, su hijo, había matado a todos, que tenía un montón de hijos. Gedeón los había matado a todos para que no tuviera él amenaza. Pues mira, eso malo este hombre también lo hizo y mató a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cualquiera que pudiera quizás ser una amenaza contra él o contra su reino o que no estuviera de acuerdo con él o alguna cosa así, le dio muerte. Cuando comenzó a reinar, bueno, eso ya lo vimos, era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Luego viene toda la explicación que ya vimos de que él hizo lo malo, pero Dios en su misericordia
por amor a David, por amor a Jerusalén, porque ahí puso él su nombre y porque él dijo que le daría lámpara a David y a sus hijos perpetuamente, no destruyó la casa de David, no destruyó la casa de Joram de Judá. Y nos explica todo esto, también nos explica la rebelión de Edom. Ahí es donde te digo en el 9, donde deja claro que los derrotó. Ahí dice el 9, pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, se levantó de noche y derrotó a los edomitas. No obstante, dice el 10, Edom se libertó y también en el mismo tiempo Limna, y este sí lo quiero leer, vamos a leer el 10. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Eso ya quedó claro. Y el asunto de Libna aquí viene con una razón, que es lo que yo expliqué. También en el mismo tiempo Libna, que era una población de Judá, una ciudad de Judá, se libertó de su dominio. Pero el libro de Crónicas nos da la razón, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces dirás, ay, rebeldes de Libna. Pero la causa de todo este asunto no es, porque además no está narrado, o sea, digamos, el asunto específico de Libna, pero lo que sí está narrado es que esto vino porque él dejó a Jehová, el Dios de sus padres. Fue este rey el que causó que se rompiera, que se quebrara el reino de Judá, porque él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y se entregó a todo lo que hacían los reyes del norte. Pero le añadió, siempre que vemos reyes que hacen lo malo, pues le añaden de su cosecha, ¿verdad? Y dice el 11, además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá, cosa que habían intentado quitar, los volvió a poner. Eso fue algo que todo el tiempo permaneció, iba, venía, pero el pueblo seguía practicando eso, lamentablemente, aún en Judá. E hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió, o sea, aventó, impulsó a Judá. Y aquí viene un hecho en Crónicas muy sorprendente, porque dice, y le llegó una carta del profeta Elías. Pero si Elías ya se lo había llevado el Señor, Elías, si tú revisas el tiempo en que Elías fue llevado, fue el inicio del rey Joram de Israel. Este Joram de Judá empezó en el 5º año del Joram del norte. Entonces, pues Elías entiende que ya no estaba. En el tiempo que Elías estuvo aquí, Dios ya le había revelado lo que iba a pasar con este rey. Y dejó escrita una carta, ¿verdad? Que dirán, bueno, o la mandó desde el cielo. No, yo pienso que Dios le reveló con anticipación esto, y llegado el tiempo, dejó probablemente encargado a alguien para que fuera, no dice quién la entregó, pero que le llegara esta carta del profeta, no dice Eliseo, dice del profeta Elías. Detalle muy, muy curioso, ¿verdad? ¿Qué decía esta carta del profeta Elías? Para Joram de Judá. Porque todo el ministerio de Elías fue en el norte, en tiempos de Acab, y entendemos un pedacito con Joram, bueno, con Ocosías y después con este Joram, pero todo fue en el norte, todo fue allá en Samaria, con Acab, en el monte Carmelo, excepto aquel tiempo en que él se fue hasta el sur, que se fue hasta el monte de Horeb. Pero fuera de eso, su ministerio fue en el norte. Sin embargo, esto es para un rey del sur, para un rey de Judá, ¿verdad? Entonces Dios usó a Elías también para esto. Bueno, pues ya no está Elías, pero una cosa más en la que Dios usó a Elías, apúntaselo en su lista. ¿Y qué decía esta carta? Jehová, el Dios de David, tu padre, recordándole que precisamente él estaba dejando al Dios de sus padres. Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, que sabemos hizo lo recto, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, que tenía un corazón perfecto para con Dios, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, que todos habían hecho lo malo, y has hecho que fornicase Judá. Esas no solo pecaste tú, sino hiciste pecar al pueblo, a toda la tribu y los moradores de Jerusalén. Hiciste pecar a todos los del reino y a los de la ciudad escogida. O sea, se metió en problemas este cuate. Como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos. Y aquí es el análisis que yo pienso que Josafat no hizo. A la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Dios, que mira todo, le dice: tú los mataste, pensaste que eras mejor o superior, y tu padre te puso por rey. Ellos eran mejores que tú. Si Josafat hubiera hecho quizá un análisis, habría dejado a otro hijo, pero bueno, eso no sucedió así. Pero Dios le está marcando todo lo que hizo. 1, dejaste a Jehová, el Dios de David tu padre,
2, y no anduviste en esos caminos de Josafat, de Asa. 2, anduviste en los caminos de los reyes de Israel. 3, hiciste fornicar a todo tu reino y a toda la ciudad escogida, y como fornicaron los del norte. Y eso fue 3 o 4, ya no me acuerdo. Y además le dice, has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre. Y entonces en esta carta que el profeta Elías en algún punto escribió, le dice cuál va a ser su castigo. 14, nada de esto está en Reyes, ¿verdad? He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, un castigo sobre el pueblo por causa del pecado de la autoridad. Como autoridad temamos a Dios, porque podemos permitir que el pecado entre y que el castigo venga. Pero también el pueblo pecó, no son inocentes, eso también está claro. Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Está tremendo. Este fue el castigo para Judá y para el rey y para su casa. Dice el 16, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos, que habían estado tranquilos un tiempo, y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Acuérdate que los etíopes eran de a millones. Y se despertaron, Jehová los despertó contra Joram, porque Jehová se enojó. Y si tú miras el castigo de Dios sobre Joram de Judá y sobre Judá, es muy duro y es inmediato, porque Dios es un Dios celoso, y a un reino que había sido en general y con reyes que habían buscado a Jehová y todo, el mirar esta traición, pues Dios se enoja mucho y los castiga fuertemente, porque además Dios había castigado muy fuertemente a Israel, años de hambre, sequías, guerras. Y viendo todo eso, Judá no se arrepintió, Judá no siguió en los caminos del Señor. Dice Dios, pues ahora el castigo va a ser más duro sobre ti, porque estás viendo todo lo que pasa y aún estás mirando la misericordia que yo estoy teniendo con ellos y no temes. Cuando mires el castigo, el juicio de Dios, teme. Cuando mires la misericordia de Dios, también teme. Y Judá y el rey Joram de Judá no estaban temiendo. Y entonces viene un castigo muy duro sobre ellos. Y dice, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey. Pues este fue una primer plaga, por así decirlo, porque ahí está incluido, y dice, y a sus hijos y a sus mujeres, una plaga de invasores, que vino y tomó sus bienes, sus hijos, a sus mujeres, como Dios le había dicho. Y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Ahí anótale tantito, ahorita lo comento. Joacás, el menor de sus hijos, así se llamaba. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. ¿Por qué incurable? Porque Dios así lo había determinado. Es decir, Dios determinó que no sería sano de eso, porque Dios puede curar todo, pero aquí determinó Dios que no. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años con esta terrible enfermedad, los intestinos se le salieron por la enfermedad. Fíjate, de sus 8 años, 2 años ahí sufriendo, esos 8 años de reinado. Los intestinos se le salieron por la enfermedad, como decía en la carta de Elías, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y mira cómo no lo querían, en un rey malo en todos los sentidos. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años, o sea, a los 40 ya se había muerto. Y murió sin que lo desearan más. Ya nadie lo quería de rey. Y lo sepultaron en la ciudad de David, como decía Reyes, pero no en los sepulcros de los reyes. No en los sepulcros de los reyes. Y termino con el asunto que te dije, subráyale, Joacás, el menor de sus hijos. Dice el 22:1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Y entonces muchos dicen, no, ya se equivocó la Biblia. Arriba dice Joacás, abajo dice Ocosías. Bueno, tú sabes que existen en hebreo el nombre Jehová y una partícula que es una como abreviatura, Ja. Y algunos nombres utilizan la partícula Jehová, otros utilizan Ja. Entonces, ese es aquí el asunto. Joacás utiliza la partícula completa en hebreo Jehová junto con otro verbo que significa agarrar. Y entonces Joacás, ese nombre Joacás, que también lo veremos repetido con otros reyes en el norte y en el sur,
no te hagas bolas. Ese Joacás, el nombre Joacás, significa tomado de Jehová. Tomado de Jehová. Eso significa Joacás. Y el nombre Ocosías utiliza la partícula ja, pero el mismo verbo. Utiliza, son sus dos partes, esa partícula con un verbo, y utiliza el verbo. O sea, la única diferencia es que uno utiliza más completo Jehová y el otro utiliza ja. Y el de abajo Cosías significa ja ha agarrado o ja ha tomado. Entonces, si ves, Joacá significa tomado de Jehová y Ocosías significa ja ha tomado o ja ha agarrado. Entonces, en realidad es el mismo nombre. Y fíjate, en el propio libro de Crónicas, ni siquiera fue Reyes y Crónicas, uno dice Joacás y otro Cosías, pero es el mismo nombre. Entonces, de una vez también, apunta ahí en tu lista, vas a tener en el reino de Judá a Josafat, a Joram, este rey malo que se murió con los intestinos de fuera, y ahora a Ocosías de Judá. Yo te recomiendo que le pongas Ocosías, porque así es como está mencionado en la Biblia, no como Joacás, sino como Ocosías de Judá. ¿Ok? Entonces, está Ocosías. Y ya puedes ver que ya se repitieron nombres, además que inversa, ¿verdad? En el reino del norte, después de Acab, fue Ocosías y Joram, y ahora en el reino del sur, después de Josafat, fue al revés, Joram y Ocosías. Pero pues son diferentes personas, aunque ahí entre primos, entre parientes, nada más se andaban poniendo los mismos nombres. Ya veremos lo de Ocosías la próxima clase. Ok, bueno, pues entonces espero que nos haya quedado claro esta cuarta sección, que tenía un contenido, digamos, más histórico y cronológico, pero que necesitábamos comentar de una vez hoy para que la próxima clase entremos directo al asunto de Ocosías en relación a lo que sucederá con Jehú como rey de Israel, el tercer ungimiento que faltó con Elías. Bueno, con esto terminamos y queda de tarea el pedacito final de Segundo de Reyes 8, del 25 al 29, y el 9, el 10, hasta ahí, el 9 y el 10, que es todo el asunto de Jehú. Entonces queda de tarea Segundo de Reyes 8, 25 al 29, y Segundo de Reyes 9, capítulo 9, y capítulo 10. Y vamos a ver todo el asunto de Jehú y cómo Dios también ya empieza a determinar cosas con respecto a la casa de Acab. Ya había desechado otras dos casas. Esta es la tercera que ya había desechado Jehová y veremos ahora el fin de la casa de Acab. Todo esto lo veremos la próxima clase. Tenemos por ahí una correspondencia chiquita en Crónicas. Por ahí prácticamente una correspondencia ahí chiquita en Crónicas. La mencionaremos si es necesario, pero todo lo que estudiaremos ahora será de Reyes. Que el Señor te bendiga y haya sido de edificación y de bendición esta clase. Y pues ten en mente eso que el Espíritu pues puso en mi corazón al estudiar todo esto. Tenemos un Dios asombroso en muchas cosas que actúa sobre un pueblo inmerecedor. Pero gracias a Dios por su misericordia. Vamos al aprendizaje de los textos. Y esta semana estuvimos aprendiendo ya en el libro de los Proverbios, Proverbios 6, 16 al 19. Esta lista está fácil de aprender. Está larga, son muchos versículos. No, está fácil de aprender. Además, como el cantito este de los niños, cabeza, hombros, rodillas y pies, te lo podrías haber aprendido así, porque habla primero de los ojos, de la lengua, de las manos, del corazón, de los pies, y ya luego te aprenden los últimos dos, el testigo falso y el que siembra discordias entre hermanos. Entonces, no estaba difícil, vamos a repetirlo todos juntos y sobre todo quede grabado en la tabla de tu corazón para que no hagamos nada de esto, porque si no, pues Jehová nos abomina y nos aborrece. Todos juntos, Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. Y repasamos el Salmo 119 del 9 al 11, que habíamos ya también aprendido y repasado desde la vez pasada. Ya estamos todos listos y repetimos. Salmo 119 del 9 al 11.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, del 9 al 11. Ahora vamos a una nueva cita en Isaías. Acompáñame al libro del profeta Isaías 9:6. Y son de esas que a mí me sorprende que no hayamos aprendido, pero al revisar las listas, la hermana Gloria nos hizo ver que este no lo habíamos aprendido. Y es importante, por supuesto. Y aquí en Isaías vamos a estar un buen rato. Lee conmigo, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. 1, 2, 3, 4, 5 nombres con los que puedes adorar al Señor y declarar, como hoy decíamos, un Dios asombroso, un Dios admirable, consejero, un Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. A mí me encanta aprender todos los nombres que hay del Señor en la Biblia, y en la alabanza me sirvió eso mucho para estar siempre de muchas formas declarando el nombre del Señor. Queda de tarea Isaías 9:6, Proverbios 6, 16 al 19, repasarlo, y Segundo de Reyes, el cachito del 8, el 9 y el 10. Que el Señor te bendiga y gracias por atender a esta clase y sobre todo gracias por atender a la voz del Espíritu Santo. Él te ama y te quiere enseñar hoy y siempre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.